Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de A la Liga con Jueguín. El Celta de Claudio Giraldez es una de las gratas sorpresas de la Liga. Tirando de cantera ha conseguido situarse en la recta final de esta temporada como uno de los claros aspirantes a jugar en Europa la próxima temporada. A 5 puntos de Betis o Villarreal, los gallegos aspiran a dar el salto que llevan años buscando tras coquetear una y otra vez con el descenso. Y a Europa nos vamos a ir de vuelta con el regreso de la Champions League. Real Madrid, Arsenal y Barça, Borussia Dortmund. Comenzamos esos enfrentamientos de cuartos de finales buscando los billetes para las semifinales. Además, el Athletic hará lo propio, pero en la Europa League ante el Rangers y el Betis ante el Jagiellonia en la Conference League. Y en Solar vamos a hacer recomendaciones para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. No queda nada para que termine la temporada. Está ya pues llegando a su punto más álgido, con los cuartos de final de la Champions, con los cuartos de final de la Europa League y con, bueno, pues unas últimas 8 jornadas que van a ser muy emocionantes, a la par que estresantes para otros muchos equipos, a buen seguro en la competición doméstica. Y con nosotros está el gran Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú cómo vas? Pues vaya fin de semana, ¿no? Mira que siempre cuando hacemos todo lo que son las recomendaciones, los picks, ¿no? Un poco de la jornada, ¿no? Siempre hablamos de esa fortaleza de los equipos locales, de esa localía para sacar resultados, para sacar partidos. Pero bueno, nos encontramos con una jornada donde empezamos con un sorprendente 0-4 del Rayo ante el Español, luego un no menos sorprendente 0-1 del Alavés al Girona para acabar con la hecatombe, ¿no? Del Santiago Bernabéu con ese 1-2 en los minutos finales de Hugo Duro para la victoria del Valencia en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Pero es que la jornada siguió, ¿no? Estuvimos a punto incluso de que el Betis hiciera la machada contra el Fútbol Club Barcelona y fue un fin de semana muy apasionante y muy crítico en cuanto a todo lo que son los picks, las apuestas y precisamente todo lo que solemos analizar aquí. Sí, Así que venimos de un fin de semana un tanto raro. el que hicieron acumulada con esos resultados, pues bueno, estará ahora en Bueno, Maldivas viviendo la vida, ¿eh? Porque, madre tremendo. mía, vaya cantidad de resultados. Y entre otros resultados, entre otros a domicilios, Javi, se produjo, mejor dicho, la victoria del Celta frente al Mallorca. El equipo de Claudio Giraldez le dio la vuelta al primer tanto del conjunto bermellón para llevarse 3 puntos y situarse muy cerca de las 6 primeras plazas y poniendo su candidatura encima de la mesa, encima de el resto de sus competidores para jugar la próxima temporada en Europa. ¿Qué te parece, Javi, el equipo de Giraldez? Bueno, lo primero, recordemos que esta temporada no solo vamos a tener a los 6 primeros en Europa, sino que esos puestos también corren, ¿no? Para el séptimo y no recuerdo si también el octavo, yo creo que también sí estaba en la pelea por Europa, pero desde luego el Celta está ahora mismo en una posición inmejorable, en una posición que no esperábamos, ¿no? A principio de temporada, pero tampoco tenemos que hablar solo del principio de temporada, sino que si nos retrotraemos a hace 10 jornadas, el Celta tampoco daba una sintomatología de estar en unas posiciones tan superiores. El partido del otro día contra Mallorca es bastante confirmatorio, de un equipo, el Mallorca, que comenzó la primera vuelta como un tiro y que el otro día pierde de local ante un Celta que ahora mismo muestra un mejor ritmo. Y eso, pues, la verdad que cuando esta mañana me has propuesto el tema me ha encajado al 100% hablar del Celta, porque creo que tiene mucho mérito. Solo hay que analizar su plantilla, que espero que es una de las cosas que hagamos, analizar su once, la conformación de plantilla, cómo Claudio Giraldez, tras una temporada pasada donde salvó los muebles, en esta ha tenido un poco más de control. También viene con muchos nenes, ¿no? De la cantera, que era su papel en ese banquillo del Celta Fortuna y que son jugadores ya que se están consagrando en primera y que en muchos casos inclusive pues les esperan retos mayores, ¿no? Como es el caso de Alfón González, que se habla bastante, bastante fuerte de que podría ser nuevo jugador del Sevilla para la próxima temporada. Entonces, es una cosa que no teníamos nosotros dentro del panorama, ver a un Celta tan fuerte. Y es el momento de hablar del conjunto vigués, ¿no? Sobre todo porque tiene un mes de abril muy crítico
con partidos contra el Barça, Villarreal o también contra el Real Madrid. Y seguramente ahora mismo está en su momento, ¿no? Veremos hasta qué punto le llega la gasolina, pero la temporada es muy meritoria. La verdad es que tremendamente meritoria y lo que quiero hacer al principio, Javi, es desgranar un poco, ¿no? Lo que es lo que tú decías, ¿no? La plantilla del conjunto celeste, del conjunto gallego, porque yo creo que todos hemos tenido la sensación, Javi, en las últimas temporadas que el Celta tenía para mucho más, pero se quedaba siempre para muy poquito, para conseguir la permanencia de forma muy ajustada, para quedarse en una mitad de tabla que a nadie le decía nada, desaprovechando incluso, bajo menos en mi punto de vista, años dorados de Yago Aspas, en el que ha podido ser su prime, consiguiendo zarras uno tras otro, y aún así no le daba para ni siquiera competir, ni siquiera estar en la terna, en la lucha por entrar en competición europea. Pero sin embargo, esta plantilla, que parecía un poquito más, no voy a decir low cost, pero que no iba con tanto infulismo, ¿no? Por así decirlo, con tantas ansias por estar entre los mejores, pues se ha acercado a 5 puntos del Villarreal, a 5 puntos del Betis, equipos que están en un gran estado de forma. Y analizando la plantilla, que es lo que me gustaría hacer contigo, pues a uno se puede incluso hasta llegar a sorprender. Guaita bajo palos, portero Javi, sin muchos Normalito. alardes, normalito, aseado, sin más. Salvamuebles. La temporada pasada estuvo muy bien. En esta ha tenido bastante montaña rusa. O sea, ha habido picos de rendimiento muy bajos de Vicente Guaita. Que es verdad que la temporada pasada salvó una sangría, como decimos, en la portería, desde que llegó y más o menos se fue aclimatando, venía también de un periodo largo de inactividad. Portero veterano, a mí me encaja mucho más como segundo portero, la verdad. Creo que de hecho tiene que ser una de las posiciones a reforzar por el Celta en el próximo verano. Pero bueno, es un portero que tampoco te resta. No te debe restar, salvo actuaciones puntuales, y en algunas ocasiones también te suma. Con lo cual en el balance queda como una especie de empate. Sin duda es una posición a mejorar y no estamos ante uno de los grandes porteros de la liga, sin duda. Y aquí viene la siguiente línea es donde a mí me ha llegado casi, no voy a decir todas las sorpresas, pero me ha dado la sensación de que donde el equipo ha dado un paso adelante y sin grandes movimientos, ¿no? Marcos Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez, que el canterano ha dado un paso al frente y creo que ha sido una de las grandes sorpresas dentro del conjunto vigués. Han entrado otros jugadores, que si Carlos Domínguez ha jugado algunos partidos, Jailson entra de vez en cuando ahí para sorprender, pero esto ha sido, yo creo que una de las líneas más fijas y que ha sustentado, ¿no? En buena parte de la temporada ese pasito adelante de este Celta. Me permite incluso te lo extiendo también a los costados, ¿no? Porque al final creo que es otro de los grandes atractivos del equipo de Giralde, es que ha conseguido la estabilidad con un sistema de cinco defensores, tres centrales más dos carrileros, que según el momento, pues puede transformarse en un 3-4-3 o en un 3-5-2. Y creo que eso es una riqueza táctica que el Celta hasta ahora en temporadas anteriores no tenía. También siempre hablamos de jugadores más titulares, Starfel, Javier Rodríguez, Mingueza, obviamente Marcos Alonso, que quiero hablar ahora de él personalmente, pero no hay que desdeñar que en 30 jornadas Giraldez ha probado 30 once diferentes. Es verdad que la defensa es de los que menos toca, pero suele aparecer, como tú bien has dicho, algún jugador puntualmente como Jailson, como Carlos Domínguez, que se suelen ganar esos minutos. Joseph Aidú salió en el mercado invernal porque al técnico no le convencía rumbo al Valladolid. Y en los laterales también hemos visto la presencia de cuando en cuando de jugadores como Hugo Álvarez, Mijailo Ristic. En cualquier caso, todo eso lo que me habla es de la riqueza, de que ese sistema te permite muchas variantes, ¿no? Ver a Mingueza por la izquierda, donde está siendo fundamental, incluso está llegando con posibilidades de gol. Un Mingueza que, por cierto, gracias precisamente al rendimiento bueno, a su rendimiento, pero también a esa confianza que le ha brindado Giraldez, han alcanzado un puesto en la selección española que yo me atrevo a decir que hasta la vuelta de Carvajal puede ser suyo, junto a Pedro Porro, ¿no? En ese lateral diestro de la selección española. Un jugador que creo también en este mercado invernal va a dar un salto a algún equipo con algún tipo de aspiración europea, ya sea de España o fuera de España seguramente. Un Mingueza que ha crecido muchísimo, pero para mí la clave de este sistema y de el jugador que ha permitido que todo esto funcione es Marcos Alonso. Un tipo que llega en el mercado de verano, sí llega con cierto nombre,
pero al final llega muy lastrado también de las dos últimas temporadas en el Fútbol Club Barcelona, donde prácticamente su presencia había sido ínfima, ¿no? Marcos Alonso llegó como jugador de rol al Barça, pero nunca llegó a cumplir ningún rol. Ni fue un lateral izquierdo suplente, ni fue un central zurdo. Jugó muy puntualmente y de hecho su carrera en el Barça, no he mirado los datos, pero no creo que tenga más de 20 partidos en dos temporadas. Entonces venía un poco lastrado, ¿no? Por esa última etapa como culé. Pero claro, el cambio al final de un Marcos Alonso que si nos vamos a 3 años antes, estaba jugando en un Chelsea que a punto estuvo de llegar a las semifinales o a la final de la Liga de Campeones, precisamente fue apeado por el Real Madrid. Marcos Alonso era un jugador importante en aquel Chelsea, un jugador también importante dentro del contexto Premier. Es verdad que en el Barça pues no terminó de funcionar, tuvo lesiones, etcétera, etcétera. Pero llegaba un jugador de mucho nivel, un jugador que ha permitido que esa defensa de 5, esa defensa de 3 centrales, acabe funcionando muy bien, porque tiene un jugador en ese central zurdo que permite, tanto con su salida de balón como con esa magnífica pierna izquierda que tiene, también importante en el balón parado, acabe funcionando. Así que es un gran descubrimiento del mercado del Celta, el de Marcos Alonso, darle la confianza después de venir de 2 temporadas muy en blanco y que además el jugador lo ha sabido aceptar muy bien hasta el punto de convertirse, cuando no está Yago Aspas, en el lanzador de penaltis del equipo. Sí, y haciéndolo muy bien, también con mucha sangre fría y con mucha puntería, ¿no? En el centro del campo tenemos, ya sabemos que hablábamos, ¿no? Precisamente el dato, ¿no? De que Giraldez ha alineado 30 alineaciones distintas desde el inicio de temporada, prácticamente una cada fin de semana. Y likes Moriba, Fran Beltrán. Y likes que yo creo que ha sido la nota positiva, ¿no? Era uno de los fichajes del pasado verano, llegaba, no terminó de hacerse con el puesto, pero es verdad que pasado unos meses de competición, Giraldez depositó su confianza en él y a partir de entonces se ha hecho bastante indiscutible, con algún periodo en el que no, pero en líneas generales es bastante fijo. Y Beltrán, que a mí es un jugador que me gusta, pero se ha quedado quizá un poquito corto para lo que yo me esperaba en su carrera, turnándose también con Sotelo, con el canterano ahí, 3-4 piezas para el centro del campo que no han rendido nada mal tampoco. Ha probado diferentes cosas en ese centro del campo. También alguna vez puntualmente ha podido contar con un jugador tipo Damián, sin ir más lejos. Bueno, yo creo que el principal mérito, por ejemplo, de aquí de Giraldes era haber ganado un jugador de plantilla, como es el caso de Sotelo, un tipo que él se trae del B y que ya también prácticamente estaba muy integrado en el equipo en la primera división. No podemos hablar de Swedberg tampoco en esa posición, porque realmente Swedberg nunca ha adoptado una posición de doble pivote. Al final es un doble pivote lo que practica ahí el Celta. Dos jugadores de pivote, uno en la presión, otro más en la salida, con Fran Beltrán normalmente ocupando esas posiciones de salida, pero también con mucha llegada. Le hemos visto marcar incluso algún golazo esta temporada. Yo creo que Fran Beltrán, de hecho, ha hecho su mejor temporada en el Celta. Recordemos que llegó muy joven del Rayo Vallecano, con apenas 18 años. Es un jugador que ya está entrando en su madurez futbolística y que seguramente no tiene tampoco unos años muy difíciles, por lo que tú comentabas, ¿no? De ese periodo de guerra del Celta, donde ha sido un equipo básicamente que luchaba por la permanencia y además con algunas temporadas haciéndolo con el agua al cuello en las últimas jornadas. Y luego, para mí, la gran irrupción es otro jugador que llega también del mercado de fichajes, lo has comentado, el ex Moriba. Se nos olvida que solo tiene 22 años. Irrumpió también muy fuerte con 18 años en el Fútbol Club Barcelona. Luego tuvo una salida muy mal elegida al RB Leipzig, que en principio parecía que no estaba mal elegida, pero el jugador nunca terminó de asumir esa marcha. Incluso en el Valencia, que le vimos cedido, tampoco demostró absolutamente nada. Y en esta temporada prácticamente sin mercado, aunque el año pasado tampoco lo hizo mal y de hecho, si recuerdas, incluso sonó para el Sevilla. No sé si recuerdas que Ilem Cierto, Moriba fue un sí. jugador que estuvo en la mirada de Víctor Horta, ¿no? Para poder integrar el Sevilla. Finalmente fue el Celta el que se lo llevó y creo que le ha dado otra cara a la carrera del ex Moriba, que si es inteligente no se moverá del Celta y seguirá progresando ahí. Yo particularmente, por ejemplo, uno de los partidos que le recuerdo de más nivel en esta temporada, además se me quedó grabado a fuego porque vi esa versión de Ilem Moriba, fue en la jornada 14 contra el Barça, ese partido 2-2 en Balaídos. Para mí fue volver a ver al Ilaix que prometía tanto, como decimos,
con 18 años y además hacerlo junto a, precisamente frente a su ex equipo y a un Barcelona que en aquel momento estaba pilotando muy fuerte. De hecho, el Ilaix Moriba que nace futbolísticamente tenía muchos paralelismos con Paul Pogba. Se hablaba siempre de un perfil parecido a Pogba, ¿no? Yo creo que algo más de calidad a Pogba sin duda, pero un jugador que se podía adaptar a ese molde, ¿no? Para mí ha roto esta temporada, ya se ha hablado incluso de qué iba a pasar con Ilaix Moriba, yo creo que si él es inteligente se quedará aquí. Y el único periodo de desconfianza que le hemos visto a Claudio Giraldes con Ilaix ha sido durante el Ramadán. Y es sobre todo por un tema de cansancio. Ya sabes que durante las horas de sol no puede ni comer ni ingerir agua y ahí hemos visto una pérdida de confianza de Claudio Giraldes, pero evidentemente por unos motivos físicos, ¿no? Y era que el jugador pues no estaba a su 100% y como tiene ese descomplejo Giraldes de tocar el esquema y de apostar por jugadores que le brinden más confianza en ese momento, ahí vimos una desconfianza de Ilaix Moriba que ha vuelto a ganar ahora en estos últimos partidos. Sí. Me gustaría hablar también de Giraldez, por supuesto, que es al final el Guardiola, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por el parecido físico, sobre todo, de este Celta y de su capacidad o su manía o su plan oye, ir cambiando piezas y mantener a todo el equipo activo, ¿no? Y llegamos a la zona alta, a la zona de ataque, Javi, donde tenemos a jugadores doblados. Tenemos a Alfon, pero también tenemos a Pablo Durán, tenemos a Borja Iglesias, tenemos a Aspas, tenemos a Fer López, se nos olvida Hugo Álvarez, que también ha jugado la mayoría de carrilero, pero también puede jugar en esa, Ujú. en esa demarcación. Podemos decir que Giraldez ha confiado absoluta y ciegamente en la cantera y la cantera le ha respondido. Pero además de todas, ¿no? Alfon, que está marcando goles como churros. Fer López tiene una pinta brutal. Pablo Durán también durante un tiempo ha sido titular marcando goles. Muy por encima los chavales de, por ejemplo, Borja Iglesias, ¿no? El cual, bueno, pues no desentona demasiado en cuanto al juego. En cuanto a goles, sí que algo más. Pero parece que el Celta, si consigue retener a buena parte de este talento, tiene futuro en su zona ofensiva. Y recordemos que incluso se reforzó el Celta en el mercado invernal con la llegada de Iker Losada, que para mí fue una gran incorporación, que nos ha dejado algunas pinceladas esta temporada, con el que ya nos dejó buena sensación en un Betis en el que tuvo que empezar de titular, pero que en el Celta incluso ya ha marcado su primer gol. Un jugador jovencísimo y que creo que si el Celta es capaz de retenerlo, puede ser un jugador importante de cara a la próxima temporada. Pero sí, si nos vamos a datos reales y jugadores que estén ahora mismo mostrándonos una cara impresionante, el nombre es Alfon, ¿no? Es el gran delantero, un jugador que ha estado bastante denostado en su carrera como... me refiero, no ha roto muy joven. O sea, de hecho, te tengo que decir la edad de Alfon, pero 25 años, Alfon ¿no? no ha... 25 años, sí, Sí, no sí. es un jugador que haya roto joven. De hecho, sí, son 25 años, exacto. Es del 99. Y le ha costado mucho poder asentarse en esta primera división y tener una temporada como la que ha tenido. Incluso no empezó bien su periplo como jugador del Celta en esta temporada. Después de su primer partido le expulsaron en un Osasuna Celta. Luego estuvo un par de jornadas sin jugar, perdió un poco la confianza del técnico. Y fue a partir de la jornada 14 donde cambia un poco la impresión sobre Alfon y es ese partido que te narraba sobre el Celta-Barça, ¿no? Ese 2-2, donde jugó un papel importante marcando un gol entrando en la segunda mitad y a partir de ahí vimos un nuevo Alfon que ha roto a partir de la jornada 26 especialmente y que además ya lleva, bueno, pues 3 goles en las últimas 4 jornadas, siendo además el jugador relevante. Um, y todo eso ha abierto un poco la posibilidad de su futuro. El Celta no ha cuidado o no ha prestado mucha atención a la situación de un Alfon que ha roto como futbolista, que tiene muy buena pinta, que tiene también una situación de madurez muy concreta en una temporada en la cual ya él está libre para firmar por cualquier club, ¿no? Y parece que no se va a quedar en el Celta, sino que su futuro va a estar en el Sevilla. Entiendo también que a un jugador de 25 años que ya veía seguramente su carrera un poco más dirigida hacia la segunda división, tener una temporada de este tipo y poder firmar por un equipo histórico como es el Sevilla, pues al final no deja de ser una oportunidad que cualquiera de nosotros aceptaría, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo. Alfon se une, o ha sido un poco ese diamante brillante que sobre todo aparece en estos dos últimos, en este 2025 de competición, pero también ha habido momentos para Pablo Durán, por ejemplo,
que también ha sido otro jugador muy llamado. Y sobre todo el que dicen que va a ser el futuro Yago Aspas, o en el que más hay puesto, ¿no? Que es Fer López, ¿no? Que Fer López sí que es un jugador muy joven que andará sobre los 19, 20 años, ¿no? Y es el jugador llamado a que la temporada pasada sea muy importante. Al final lo que encontramos es un ramillete de jugadores que han ido apareciendo puntualmente, que han cubierto las lesiones de Yago Aspas, que han cubierto también el cambio de rol que le ha dado Giraldez a Aspas, que ha sido, oye, ya no eres un jugador de 38 jornadas, 90 minutos, no puede serlo. Prefiero tenerte en partidos 20 minutos, pero que sean 20 minutos vitales. Dicho lo cual, evidentemente, Yago Aspas sigue siendo el máximo goleador del Celta en esta temporada. Su importancia está ahí, es un jugador cuyo rendimiento pues nunca se pone en duda, pero sí que es verdad que hay un cambio de rol. Y el otro es Borja Iglesias, que fíjate, a Borja Iglesias le pedimos gol, porque además es que él, cuando nace como futbolista, él lo que le caracterizaba a Borja Iglesias era el gol. Acuérdate del Borja Iglesias del Español. O sea, la característica principal de Borja Iglesias era el gol, independientemente de que luego también fuera un jugador que sumaba mucho en juego, ¿no? En esta temporada lleva 5 goles, desde la jornada 19 no marca, o sea, en toda la segunda vuelta, siendo además un jugador muy titular, no ha conseguido marcar. Pero he de decir que en este último mes a mí Borja Iglesias me ha gustado bastante, pese a que no haya marcado gol. Creo que ha sabido entender un poco a qué funciona este Celta. Y parte del crecimiento del Celta en este último mes se debe también a Borja Iglesias, un jugador que está sabiendo pedirle de espalda y conectar con estos jugadores que están ofreciendo una mayor llegada, como caso de Alfon o Fer López puntualmente, o el propio Iago Aspas. Con lo cual estamos viendo cómo en este último mes, si bien no ha sido importante de cara al gol, sí que lo ha sido en el apartado de asistencia. Sí. Y ya nombrabas un poquito a Giraldez, el arquitecto de este equipo, de este Celta aspirante a competición europea. Ha sido el entrenador, será recordado el entrenador que sentó a Yago Aspas, el que dijo: vamos a mirar otra fórmula para que puedas dar lo mejor de ti. Y no sé, me gustaría una valoración tuya acerca del técnico que tiene números muy interesantes con el Celta, que consiguió la permanencia la pasada temporada y que pues aspira a meterlo a competición europea. ¿Qué te parece como técnico? A mí, durante la temporada, he de reconocer, y yo lo he criticado por ello, que me ha parecido que ha tenido ataquitos de entrenador. Pero, oye, a lo hecho pecho, y es verdad que le ha salido, o le está saliendo la jugada bastante redonda, y tiene el equipo ya muy cerquita de competición europea, incluso en conference, si no se tuerce mucho la cosa. Sí, sí. No, a mí es un entrenador que me gusta por dos cuestiones principalmente, y al final están ambas relacionadas, ¿no? Una es la parte de confección de plantilla. Me gustó mucho, porque a ver, entiendo que al final esto no lo hace el Celta solo como club, ¿no? Sino que va de la mano del técnico, por el aprovechamiento que hace el técnico de la plantilla. Me gustó mucho lo que hizo en el mercado invernal, dándole la baja a jugadores claramente que no estaban aportando en rendimiento. Hablo de Jonathan Bamba, hablo de Tasos Dubicas, hablo de Tadeo Allende. O sea, eran jugadores de plantilla del Celta, y tenemos todas las plantillas de la liga cansadas de ver jugadores de este nivel que no han cumplido y que se mantienen en plantilla, o que incluso el técnico los utiliza, que no terminan de aportar en exceso. Yo creo que ahí Giralde ha sido muy valiente, porque no debe ser fácil apostar por Fer López en detrimento de Jonathan Bamba, que era el jugador con mayor salario de la plantilla. O sea, no debe ser una decisión fácil. Y sin embargo, él la toma, ¿no? Eso me da ese aspecto, ese rol de valentía. Es verdad que Giraldez lo ha tenido fácil bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pero me refiero, él conoce muy bien los jugadores de base porque los ha entrenado durante los últimos años. Entonces, cuando tienes que recurrir a Alfon, o tienes que recurrir a Fer López o a Sotelo para cubrir el bajo rendimiento de otro tipo de jugadores, bueno, pues lo haces con más seguridad. Hay una parte ahí que es la que no me suele parecer justa. Tampoco es ninguna crítica, pero hombre, estamos alabando tanto al Celta que quizás también, si le damos una pequeña crítica, tampoco pasa nada, ¿no? Pero le pasa también a Imanol Guacil en la Real Sociedad, y es que tiene mucha virtud para potenciar el talento de sus canteras, pero tienen un debe en potenciar el talento que viene de fuera. Y por ejemplo, pongo el caso de Swedberg. Para mí, Swedberg, que le hemos visto sobre todo un inicio de liga bastante arrollador, está infrautilizado en el día de hoy. Es verdad que también tiene un estatus médico de lesión en este momento,
pero quizás sea la revisión o el debe que tiene que hacer Giraldez, ¿no? Y es no solo aprovechar o potenciar ese talento que tienes en casa, que conoces de la base, sino también ese otro talento que te trae el club, ¿no? Y en ese sentido, pues el nombre de Suárez para mí es destacable. Y luego lo que te comentaba al principio, la riqueza táctica, ¿no? Creo que al final, con ese sistema, creo que muy apoyado, como te he dicho antes, por jugadores como Mingueza, Marcos Alonso, eh, Fran Beltrán, que te aportan esa base para que el sistema acabe funcionando, pero creo que tiene el sistema perfecto para encajar todas sus piezas. Y que a partir de ahí, pues está sabiendo moverlo, ¿no? Lo hemos comentado antes también, incluso jugadores como Damián o Hugo Álvarez, que también han ido teniendo peso durante la temporada, ahora tienen menos, pero al final, si te das cuenta, está haciendo un uso casi total de los 20 y pico elementos que tiene en la plantilla y eso, para mí, en un equipo como el Celta, quizás es lo que te hace de estar en la parte media-baja de la tabla a estar en la situación en la que está. Le están saliendo las cosas muy bien, está siendo valiente, también está arriesgando mucho y solo queda aplaudir. Em, Tengo que nombrar a Carreira, que también me ha encantado en ese puesto de lateral carrilero derecho. Javi, por Sí, otro, finalizar, otro que también seguramente pues también puede ha salir, sí. coincidido su temporada de explosión. Él ha estado mucho tiempo en segunda, recuerdas, en el Elche y tal. Y ha coincidido su temporada de explosión. Pues claro, Giraldez lo conocía muy bien. Al final acaba sentándose en ese lateral derecho. Y explota estando libre para firmar por cualquier club. Y parece que no va a continuar tampoco en el Celta la temporada próxima, con lo cual será una baja importante. No, y te iba a preguntar, Javi, ¿metemos al Celta en Europa? ¿Lo metemos en qué escala lo situamos? ¿Conference, Europa League? Bueno, no sé si Champions sería una locura. Es que Como en hace las dos quintas episodios plazas. precisamente hablamos de eso y yo te metí al Celta. O sea, te puse al Celta, creo que lo dejé octavo. En Conference, ¿no? En ese, sí, en la posición, en la plaza de conference. Bueno, pues veremos hasta dónde llega el equipo de Claudio Giraldez. Nosotros nos vamos, después de casi media horita hablando del Celta, que se quejará aquí el amigo Miguel Silva, vamos con lo que viene siendo la Champions League. Y Javi, ya está aquí. Ya están aquí los cuartos de final de la Champions League y obviamente vamos a centrarnos en los equipos españoles. También vamos a hablar del Athletic y del Betis en sus respectivas competiciones europeas. Pero empezamos por el Real Madrid. Javi, el Real Madrid-Arsenal tocado. Ancelotti es la portada de Diario Marca ahora mismo. El técnico italiano después de perder frente al Valencia. ¿Cómo ves al Madrid afrontando esta eliminatoria? Hay que decir que Madrid, una cosa es Liga y otra cosa es la Champions. Aquí son dos cosas diferentes, ¿eh? Sí, es verdad, pero venimos precisamente de un mes anterior donde dejamos al Atlético en el inicio con la posibilidad de luchar tres títulos y acabamos con el Atlético, bueno, que ahora igual ha cambiado otra vez el relato, ¿no? Y el Atlético puede luchar la liga, yo lo veo complicado, la verdad. Nah. Pero bueno, podría ser. En cualquier caso, se me asemeja mucho el mes de marzo del Atlético de Madrid con lo que espero que va a ser el mes de abril para el Real Madrid. La verdad, te soy sincero. Y no sé si será en esta eliminatoria de cuartos de final o será en la próxima eliminatoria de semifinales, pero creo que la sintomatología que muestra el Real Madrid es muy negativa, llegada a esta altura. En abril un equipo tiene que saber a lo que juega y si no lo tiene muy difícil. Luego puede haber picos de rendimiento, más flojos, más altos, eso es normal, pero el Madrid tiene un problema de juego, claro. Es una temporada que sabíamos, sospechábamos que podía ser de transición por los cambios estructurales que no parecían muchos, pero que eran bastantes. Y claro, una temporada que se te complica radicalmente con bajas importantes como las de Militao y de Carvajal, que ha hecho que al final tengas una defensa mucho más débil. Es verdad que el partido el otro día, si nos vamos a intercambio de golpes o a golpes, claro, que podía tener cada equipo, el Real Madrid normalmente debería haberse impuesto al Valencia, porque tuvo muchas más ocasiones para ello. Pero el que no lo hiciera, y además en tu campo y justo antes de una eliminatoria europea, al final lo que te está mostrando es que el Real Madrid es un conjunto poco fiable.
Tiene una eliminatoria contra el Arsenal que creo que es un rival más difícil de lo que parece, sobre todo porque es el equipo de Europa que mejor va a balón parado por arriba. Y precisamente ese es el hándicap que tiene el Real Madrid. No hay que irse muy lejos, solo ver el gol de Diacabí en esta última jornada, el que abrió el marcador para el Real Madrid, para saber que el conjunto blanco tiene un problema ahí, ¿no? Y todos los insights que nos llegan sobre el que sería este próximo 11 para el partido contra el Arsenal, a mí no me terminan de cuadrar mucho. Recordemos que en ese juego aéreo no vas a poder contar con Tchouaméni, que está sancionado para el partido. Es una baja bastante más importante de lo que parece, porque Camavinga es un jugador bastante anárquico en la zona y aparte por alto no va bien y de hecho comete demasiados riesgos. En el lateral derecho, en principio, vas a tener que contar sí o sí con Fede Valverde, porque me pareció una temeridad absoluta meter a Lucas en un partido de este nivel. Y está sonando bastante fuerte que David Alaba pueda jugar de lateral izquierdo, lo cual me parecería un ataque de entrenador de Ancelotti tremendo. Así que me parece que es un partido bastante más difícil de lo que parece, sobre todo porque la ida se juega en Londres y creo de hecho que el Real Madrid va a poner muchos huevos en la cesta de intentar resolver el partido en el Bernabéu. Pero te reconozco que tengo muchas dudas sobre el rendimiento real del Madrid para este partido. Ojo, si nos vamos a Jueguin, aquí en el apartado de Champions League, tenemos la victoria del Arsenal a 2,35 y la victoria del Madrid a 3,05. Es favorito el Arsenal, obviamente por la localía, ¿no? A 3,20 se paga lo que viene siendo el empate, que, Javi, no sé si firmarías el empate para la vuelta. De hecho, me parece. Yo nunca firmo nada, eso, eso está claro, ¿no? Porque siempre espero que bueno, no sé, el Madrid que me enseñó un atisbo de lo que creo que podría ser esta temporada en la eliminatoria contra el City. Lo que pasa que justo coincidió a posteriori, si recuerdas, con la lesión de Dani Ceballos. O sea, Sí. digamos, al final, resumir una plantilla como el Real Madrid en uno o dos jugadores, a mí tampoco me gusta. Pero tampoco podemos desdeñar. O sea, no puedes decir, es que el Madrid tiene un plantillón. Entonces debería. No, mira, es que hay jugadores que muchas veces. Y Dani Ceballos probablemente no es el jugador más importante del Real Madrid. Ahora bien, en la eliminatoria contra el City se demostró que era el equipo que estaba ordenando todo. Ordenaba la defensa, ordenaba el centro del campo y ordenaba el ataque. Ahí me enseñó el Madrid ese tipo de lo que creo que podía ser esta temporada, que era un Madrid fuerte en defensa con la recuperación de Fede Valverde en la derecha, con Mendy en la izquierda también tapando ese boquete, con Asensio incrustado de central junto a Rüdiger y con un Ceballos que intentaba servir de amalgama entre ese ataque y esa defensa, ¿no? Digamos que te ordenaba el caos. Y al final esa baja me parece importante. Ceballos en principio, por cierto, puede estar para la vuelta de ese Arsenal Real Madrid. Pero para la ida, desde luego, a mí el resultado ahora mismo que más me encaja sí que te diría que es el empate. Veremos, veremos qué es lo que pasa. Y, y- y que Sí, ambos encajan. Eso también que te ambos la, te encajan, ¿no? la- te la añado por ahí, sí. Puede ser, puede De ser. este partido de goles. No es descartable. El Barça, frente al Borussia Dortmund, el conjunto culé, sobre el que hay muchas esperanzas puestas. Javi, no sé si ves al Barça candidato serio, porque yo hasta el momento tengo mis dudas con el Barça, ¿eh? Porque bueno, solamente hay que mirar el historial de la última década, ¿no? Y de todos los pecheos azulgranas para no ser muy halagüeño, ¿no? En cuanto al futuro culé en máxima competición continental, pero oye, tiene cierta ventaja en la liga y afronta la Champions frente al Borussia Dortmund. ¿Cómo ves la eliminatoria? Yo creo que esta sí veo al Barça un poquito más favorito que al Madrid en la del Arsenal, tanto por rival como por estado de forma propio. Muy favorito el Barça con respecto al Borussia Dortmund. Es una eliminatoria que tiene que solventar sin mucho problema. El Dortmund es verdad que fue finalista de la última edición de la Liga de Campeones, que precisamente cayó derrotado en esa final contra el Real Madrid, pero en esta temporada su rendimiento, de hecho, en Europa está siendo bastante más positivo de lo que está siendo en Bundesliga, donde ocupa la octava plaza y está teniendo incluso problemas para meterse en competiciones europeas. Y es verdad que está cumpliendo algo mejor en Europa, como decimos, pero no es un rival que pueda hacerle cosquillas al Barça. Solo podrían producirse situaciones dramáticas de partido, tipo algún tipo de expulsión, alguna lesión importante o algo así que hiciera que cambiáramos
este pronóstico, pero en principio el Barça tiene una eliminatoria que ya sabemos que es amable de por sí, y que en principio no, pues no va a deparar mucha sorpresa. El primer partido, si no me equivoco, además en Montjuic, que como te digo muchas veces se considera que el primer partido en casa es un hándicap, ¿no? Y que la vuelta es mejor tener. Pero yo creo que en este caso no, porque el Barça puede cerrar la eliminatoria en este partido en Montjuic, ya que el siguiente partido, yo no sé si tú le sigues llamando Westfalen Arena no, no, sí, se llama Sí, Westfalen Arena, ¿no? sí, El estadio del Dortmund, ¿no? Es que me parece que. Vale, Signal Iduna Park también, pero también, bueno. también, ¿cierto? Signal Iduna Park, pero si no me equivoco, siempre se ha conocido como el Westfalen Arena, ¿no? Pero Sí. bueno. En cualquier caso, la vuelta allí yo creo que llegará a una situación resuelta. Es verdad que el Dortmund fuera de casa, o sea, en su casa, perdón, es un rival bastante más temible. Si esta ida empezara en Dortmund, pues podríamos meter algún tipo de duda más, pero empezando en Montjuic el Barça no debe tener problema. Y lo que preguntabas yo creo que el Barça es favorito a ganar la Liga de Campeones y a estar en la final. Es verdad que siempre en Europa pasan cosas, pero no debe ser este Dortmund el que pueda meter en problemas al Barça. Yo siempre he señalado la otra eliminatoria. Por un lado, el Bayern de Múnich, que por cierto, el último en lesionarse ha sido Musiala, están siendo muchos los jugadores que se están lesionando. Y sobre todo el Inter, ¿no? El Inter es un equipo muy, muy serio, muy difícil de batir. Están haciendo una gran temporada, tanto en Europa como en su propia competición. Y ahí sí que creo que podría ser un partido donde ese porcentaje pues se oscilara más en un favoritismo del Barça, pero por pocos puntos, ¿no? Pero no es el caso del Dortmund. Sí. Vamos a ver un poquito las cuotas, ¿no? Que podemos ver para este partido. Tenemos al Barça con 1,38. Se paga la victoria en Montjuic, que es la cuota más baja de todas las de la Champions, de todos los partidos, incluso el del PSG Aston Lógico. Villa. 5 No, con es que el PSG Aston Villa está más vivo de lo que la gente cree, de Sí. verdad. Mm. 5,30 el empate y 7 euros lo que viene siendo esa victoria del Dortmund en Montjuic. En cuanto al resto, Javi, si quieres, mira, ya que te has metido ahí con PSG Aston Villa, si quieres dime cómo ves el Bayern Múnich, Inter y el PSG Aston Villa. Yo creo que las bajas del Bayern son determinantes para entender esta eliminatoria. Al final, como te digo, el Inter es un equipo que es un bloque muy, muy duro de batir y además tenemos que sumar también que ese primer partido es verdad que es en el Allianz, con lo cual esperamos un mejor Bayern. Podría ser un partido que podría oscilar en una victoria mínima de cualquiera de los dos equipos o algún empate. Me parece que el partido está en tablas, pero considero que el Inter es un equipo bastante más favorito. La baja de Musiala es importante, se une también a la de Alfonso Davies. No está teniendo mucha suerte esta temporada el Bayern con el tema de las lesiones. Y luego el PSG Aston Villa, ahí sí, es que siempre Europa depara sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, primeramente el partido primero se juega en el Parque de los Príncipes, con lo cual el PSG tiene en su mano iniciar con ventaja esta eliminatoria, pero creo que no hay que desdeñar al Aston Villa, ¿no? Es un equipo que está siendo también muy serio, también uno de los mejores equipos de Europa en fase de grupo, a diferencia del PSG que recordemos se metió en esa última, en esas últimas plazas, aunque también hay que decir que luego ha tenido un play-in y sobre todo una eliminatoria contra el Liverpool muy buenos, con lo cual, oye, chapó también por el equipo de Luis Enrique, pero se le está metiendo muchísimo favoritismo también al PSG, que creo que también tiene su argumento, pero creo que el Aston Villa podría meter alguna sorpresa aquí. Sí. Vamos a poner Europa League aquí, ¿vale? Para hablar un poquito del Athletic Club. El Athletic Club que visita al Rangers en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Y incluso lo hace como favorito. 2,20 se paga la victoria del conjunto vasco, 3,20 la del conjunto escocés, lo diré. El Athletic que está en esa temporada, Javi. Yo creo que incluso, no sé si la temporada más histórica que nosotros le recordamos al Athletic, pero puede convertirse. Si tiene 2 meses buenos, este Athletic puede pasar a ser un equipo muy recordado en Bilbao y en general en el fútbol español. Ojito con el Rangers, no es un equipo precisamente fácil. Se cargó
Sobre todo recuerdo aquel primer partido. Finalmente la eliminatoria se resolvió a favor del Rangers. De hecho, fue a penaltis, pero la ida contra el Fenerbahce vio un Rangers muy fuerte que fuera de casa consiguió marcarle 3 goles al equipo turco. Es verdad que luego en casa pues vimos a un Fenerbahce mucho más serio que remontó esa eliminatoria para llevarlo finalmente a los penaltis donde pasó el equipo escocés. Pero no es un equipo fácil y sobre todo le he visto facilidad para encajar, pero también cierto acierto goleador. Aún así, tampoco me voy a andar por las ramas, ni voy a ir de panenquita, ni mucho menos. Creo que el Athletic tiene que pasar esta eliminatoria. Creo que tiene que ser superior tanto en Escocia como en San Mamés, no hay más. Y en este caso, bueno, pues pase lo que pase en Escocia, tienen la vuelta en San Mamés y ya vimos que ante un rival más fuerte como la Roma, pues consiguió voltear una eliminatoria que estaba en contra, simplemente en su casa. Con lo cual compro esa teoría de la épica. Dicho lo cual, equipos potentes que quedan en esta competición, yo creo que sobre todo hay que mirar muy fuerte al Tottenham, incluso al Lyon y el Manchester United, que tienen una eliminatoria terrible entre los dos. Lo bueno es que se cruzan y te cargas a uno de los dos y vamos a estar muy, muy pendientes, pero no veo, dentro del cuadro de cuartos de final, no veo ningún equipo claramente superior al Athletic Club. No, no, yo creo que el Creo Athletic que le tiene puede competir. posibilidad Le de puede hacer competir a cosas. cualquiera, sí, le puede competir Sí. sin temor a nada este Athletic Club. Y por último nos vamos a la Conference, donde tenemos ahí a nuestro querido Real Betis Balompié, donde va a jugar contra el Jagiellonia Białystok polaco. Tiene Eh, buena, buena pinta de ser buen sitio para irse de Erasmus, ¿eh? El totalmente. Jagiellonia Bielefeld. Totalmente. Bueno, ¿qué vamos a decir aquí? Tampoco nos vamos a detener mucho, ¿no, Javi? Todo lo que no sea paseíto del Mm. equipo de Pellegrini sería raro. Sí, sí, no, esto tiene que ser una eliminatoria que haya hecho el primer partido en casa, el Betis tiene que sacarlo adelante. Es verdad que, bueno, estamos un poco pendientes de la situación física de Isco, que ya sabes que llegaba muy forzado a estas últimas semanas de competición, a aquel derbi sevillano también, que es verdad que no jugó contra el Barça por motivo de sanción. Es verdad que también tenemos al argentino Giolo Celso como posible reemplazo, que no es cualquier cosa, pero bueno, eso es una eliminatoria que el Betis tiene que dejar encarrilada este próximo jueves en su casa, no hay ninguna duda. Y en cuanto a rivales que puedan hacer frente al Betis, el Betis este año también tiene una oportunidad magnífica, ¿no? Está Chelsea, está Fiorentina, y vuelvo a repetir, después de lo visto además también en este último Barça-Betis, donde, bueno, el Betis se cargó al Real Madrid hace varias jornadas y el otro día le empató al Barça. O sea que eso creo que puede medir un poco el nivel que puede alcanzar el Betis. Así que no creo que Fiorentina y Chelsea sean dos equipos que estén muy por encima del conjunto bético, así que también aquí opciones de título. Totalmente. Pues nada, podéis comentar en la cajita, en los comentarios, cómo veis a los equipos españoles y ver si acertáis vuestras predicciones. También tenéis ahí Jueguin para poder hacer vuestras apuestas deportivas si lo consideráis oportuno. Y nosotros nos vamos a ir hasta Sorar porque hay cositas que comentar. Y en la sección de Solar, Javi, creo que vamos a dar el salto. Creo que vamos a hablar de unas competiciones europeas a competiciones sudamericanas. Sí, una competición donde estuvimos en otros menesteres, pero hay que avisar que tanto la Sudamericana como la Libertadores, que serían como la Champions y la Europa League de Sudamérica, ya han empezado, ¿vale? Importante este detalle porque llevan ya, si no me equivoco, son 2 jornadas ya de competición. Pero ¿por qué me gusta recomendar cartas que vengan que jueguen Libertadores o jueguen Sudamericana? Porque, hombre, estando ya en una jornada 31 de la liga, pues entendemos que las opciones de alinear en liga pues ya se nos van quedando un poco privadas, ¿no? De opciones. Que es verdad que tenemos ese Mundial de Club para que, por cierto, recuerdo que hemos hecho nuestros scoutings, con lo cual podéis entrar sin problema a revisarlo. Vamos a tener ese Mundial de Clubes que nos va a deparar muchas sorpresas y creo que también momentos muy buenos de competición. Pero me gustan mucho, como digo, estas competiciones sudamericanas porque, y te doy las fechas que las tengo por aquí la tengo, del 1 de abril, por eso digo, ya empezó hace una semana, al 29 de mayo vamos a tener todo lo que son las fases de grupo de estas competiciones. ¿Vale? Importante. ¿Por qué se para el 29 de mayo? Porque empieza el Mundial de Clubes.
y tenemos equipos como Botafogo, Flamengo, que van a estar inmersos, Boca Juniors, River Plate, que van a estar inmersos dentro de este tipo de competiciones. Por cierto, Boca Juniors es que tampoco quedó apeado de la Sudamericana, por cierto, que no está en estas competiciones, no está en estas lides. Y luego se vuelve a reactivar la competición más o menos cuando vaya a empezar la Liga Española, que es a partir del 12 de agosto o así. Tenemos octavos de final, cuartos, semifinales y luego la final que se juega a finales de noviembre. Pero mi idea es sobre todo es que en estos meses de abril y mayo podáis disfrutar de tanto de Sudamericana como de Libertadores, que hemos de decir también, por cierto, que Sorar permite utilizarlas, sobre todo si hace rollo algo por ejemplo, anterior se puede utilizar no sé si le llamaron World Nights o algo así, que eran las noches mundiales o tal. Pero bueno, normalmente la podemos utilizar en All-Star o en Sub-23, ¿vale? Principalmente vamos a centrarnos en All-Star. Y nada, son 2 meses de competición bastante fuerte y sobre todo donde hay equipos o jugadores que vamos a ver aquí que tienen un nivel muy alto para los rivales contra los que juegan. Vale, perfecto. Ya tienes en pantalla el primer nombre, que es Casio, Sí. y no es el reloj. Así que No es el clásico portero de Corinthians que entró aquí, ahora en el Cruzeiro, donde por cierto está haciendo unas puntuaciones muy bestias desde que llegó. Buen portero, alto, fuerte, va bien en el mano a mano, es un portero muy fiable que suele hacer bastantes intervenciones por partido y es una carta que vamos a utilizar, vamos a poder utilizar con facilidad porque el Cruzeiro además es uno de los favoritos, ¿no? Hay otra carta que me gusta también que es Rafael Pires, que podéis apuntarosla también, es otro portero interesante, pero bueno, nos quedamos con Casio, bueno, si sabéis, tenéis los típicos rollos Franco Armani y tal disponibles, eso siempre, pero bueno, hemos elegido Casio porque su carta, pues es que no cuesta nada, ¿no? ¿Cuántos son? 3 euros, casi 4 euros cuesta. Y aquí vemos que sus puntuaciones, pues como son bastante buenas. Vamos a saltar a un defensa, un conocido que es Cali Izquierdo, que siempre lo recomendamos. Juan Lanús, ex del Sporting, entre otros. Pero sobre todo me gusta porque mira sus puntuaciones, que son muy buenas. Yo tengo su carta y siempre la pongo. Es que ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, que lo puse en una liga y no fue titular, entró de suplente y le dio tiempo a hacer 60 puntos, ¿no? Tiene muchas intervenciones defensivas por partido, luego es el jugador que saca la pelota, con lo cual también suma mucho en pase. Y aquí vemos, ¿no? Que su último L15 acumulado es 59. Es uno de los grandes defensores de la Liga Argentina y juega en Lanús. Así que nos apuntamos como defensa acá al izquierdo. Esta me la recomienda Juanjo, que es Micael, del Palmeiras, que también está puntuando muy bien. Viene de la Major League Soccer, central brasileño, de solo 24 añitos. Su carta disponible, siendo un jugador del Palmeiras, pues la que tenemos de momento es la carta clásica y está disponible la carta del Houston, ¿vale? Aquí la veis. Suele salir por un par de euros. O sea que también puede ser otra carta interesante que nos podemos apuntar. El Palmeiras, recordemos que es uno de los grandes equipos de Brasil y de hecho ganó la Libertadores Palmeiras, ¿no? Si no me equivoco, Antonio. uf. ¿Te he pillado, Me no? pillas ahí, No, me ganó el pillas. Sé que la Brasileirao, ganó ¿no? no hace tanto la ganó, pero no recuerdo si fue la anterior o. No, el que la ganó hace poco fue el Botafogo, ¿no? El Botafogo ganó la Libertadores. Sí, fue el Botafogo, perdón. Sí. Fue el Botafogo. No, era. Me he liado con el Palmeiras. Me he liado con el Palmeiras, no, pero fue el Botafogo. El Palmeiras donde estaba Endrick, por ejemplo. Enrique. Sí, y de hecho hay el portero del Palmeiras, Weberson, es bastante también, una carta bastante interesante para hacerse. Y este es Micael, buen defensa y de uno de los equipos favoritos. Nos vamos a por otra, que es la carta del chileno Paulo Díaz, que mira sus puntuaciones, es una pasada, yo la he tenido y es una carta muy bestia. Sí que es verdad que había mucha gente dudando de Paulo Díaz porque como cara tiene más competencia, ¿no? En River. O sea, primero es una carta que podemos encontrar también en In-Season, por si la queremos, para nuestras ligas Contender y tal, pero bueno, en la versión Classic cuesta unos 3 pavos la carta limitada. Paulo Díaz es un defensor que va súper bien en estadística y que es verdad que, como te digo, pues mete algo más de dudas por el tema de toda la competencia que tiene en River. No sé, por ejemplo, jugadores como Petzela y demás. Es verdad que tiene un plantillo en River y que está rotando. Y Paulo Díaz en algún partido se ha quedado fuera, pero como vemos es bastante titular. Y es un defensa capaz de alcanzar los 90 puntos, es que es una pasada. A mí Paulo Díaz me ha dado bastantes premios hasta que lo vendí, pero es una carta que se puede recomprar sin problema. Ujú.
Saltamos a centrocampista y vamos con Marcelino Moreno. Marcelino Moreno también juega en Lanús, al igual que el bueno de izquierdo. Es uno de los grandes centrocampistas también de la liga y su carta la tenemos en Classic, ¿vale? Versión Classic. Sale por unos 3 euros y pico la que está disponible y aquí vemos sus puntuaciones. Es que es una mala bestia puntuando. De hecho, uno de los mejores centrocampistas de la Superliga Argentina. No es moco de pavo las puntuaciones que tiene el bueno de Marcelino Moreno, así que nos lo podemos apuntar. ¿Cómo consigue estas puntuaciones? Pues no especialmente tampoco con el tema de asistencia y goles, donde lleva 3 goles y una asistencia, que están bien y que le sitúan, pero también un jugador que vemos que de all round también suele andar bastante bien. Vamos a por otra, que es de las que yo compraría, que es Santiago Sosa, de Racing, ¿vale? Una carta que también que vamos a tener disponible en su versión in-season porque las cartas Racing del Racing están disponibles. Sale por unos 10 pavos, pero si me voy a las cartas Classic, aquí veremos que está en 80 céntimos. Con lo cual es la típica carta que creo que merece mucho más la pena comprar en clásico que comprar en in-season, ¿no? Porque hay una diferencia de valor para mi gusto demasiado alta. Santiago Sosa, como decimos, centrocampista de Racing. Y ahora vamos a entrar en delanteros, donde aquí ya te va a sonar alguno más. Sí, a ver, cuéntame. La Cabra, Ener Valencia, Hostia, este internacional. en los mundiales va a tope, ¿eh? Es el que fueron a detener no sé si se acuerda que Sí, lo fueron a detener en un partido y se hizo y se lesionado, hizo el ¿no? lesionado y huyó. Que Tremendo, top, top, top. está jugando en el Internacional de Porto Alegre. Lleva 2 goles de forma consecutiva. Bien. También ha marcado en la reciente convocatoria con Ecuador, ¿no? Donde ha estado en esa clasificación para el próximo Mundial. Y nada, es un jugador bastante fiable, pero que yo esperaba que su rendimiento en Brasil fuera mejor, la verdad. Creo que tiene posibilidad de seguir creciendo. Es un líder nato, es un jugador que se le caen los goles, penalti, asistencia. Pero es que en Fenerbahce era muy bestia. Y no ha alcanzado nunca en Brasil ese nivel. ¿Qué pasa? Fruto de ello, su carta cuesta 1 euro. Es que no perdemos nada. Yo la tengo, ¿eh? Yo tengo mi carta de Ener Valencia, de las que tengo y me gusta tenerla porque siempre pues, le doy su partidito. Además, este juega es Sudamericana, no es Libertadores, con lo cual el nivel ahí baja un poquito, ¿no? Total. Vamos a ver un internacional más fuerte. Luego voy con Jefferson Savarino. Jefferson Savarino juega en Botafogo, jugador venezolano. Tiene una puntuación también bastante bestia, un L15 acumulado de 60. Viene de bueno, su carta disponible, mejor dicho, es de la Major League Soccer, ¿vale? Donde bueno, también tiene cartas de Atlético Mineiro, ¿vale? Pero bueno, él venía de jugar la temporada 2023 y son las que hay disponibles en Classic de la Major League Soccer, ¿no? Y sale por unos 3 euros, ¿vale? También atacante, interesante de Botafogo, que Botafogo, por cierto, ya lo comentamos, sí que van a estar en el próximo Mundial de Clubes, con lo cual es Sí. una carta también aprovechable a partir de mayo. Luego voy con el Facu Torres, que juega en Palmeiras. Este le encanta a nuestro Fabián, Ajá. porque si no me equivoco es de Peñarol. Él estuvo en la MLS era una mala bestia, y es verdad que su periplo en Brasil no ha empezado muy bien, ¿vale? No está puntuando, aquí ve sus puntuaciones, son bastante bajitas, ¿vale? Flojilla, no sé. Sí, pero es un jugador que siempre ha apuntado de una manera muy bestia. Entonces, pues aquí podemos hacer dos cosas. Una es interpretar que no le ha salido bien la aventura brasileña y que no va a puntuar bien. O la otra es decir, oye, ahora lo puedo fichar por un precio bastante más bajo, ¿no? Porque tienes un jugador que al final tiene que funcionar sí o sí. Porque Facu Torres es muy buen jugador. Me voy a por el que sin duda, este sí que es muy bueno, que es Memphis Depay, ¿no? El fichaje random de Corinthians, que es que puntúa en Brasil, no quiero decirlo así, pero lo voy a decir así. Va con la chorra fuera, Memphis Depay. Va sobrado, Pero es hombre. que va Que Depay muy sobrado. en la liga brasileña, a poco que no se lesiona, a poco que pueda andar, ya es mucho mejor que el 99% de delanteros, ¿no? De la liga brasileña. Yo tengo su cartita, la puse esta jornada, no lo puse de capitán, me arrepentí un montón, pero es que está por 8 pavos. La verdad que está. Y yo he visto la carta de Depay regalada prácticamente. A 2 3 euros. No sé, incluso yo creo que la puse en venta yo hace poco por 5, ¿no? Para intentar quitarme cartas porque tenía muchas.
y ahora ha subido a 8 y tal, y no, bueno, de hecho incluso podría venderla a 9 porque la mía tiene mucha más experiencia que todas estas. Pero me la voy a quedar, tío, porque es una carta que apetece tener, ¿no? Un Memphis Depay que como digo, va muy sobrado en Brasil, en Corinthians, y que también juega su competición internacional. Y luego Yuri Alberto, su compañero también en Corinthians, jugador también muy interesante, atacante, en un prime de juventud también importante, y su carta en venta está por unos 9 euros. Yuri Alberto es un poquito más caro, entiendo que porque también es más joven y porque también es seleccionable sub-23, y eso suele encarecer un poquito el precio de las cartas. Perfecto, pues oye, la Libertadores y la Sudamericana, bastante Sí, atractivas señor. estas competiciones que para mí Sí, infravaloradas, ¿eh? lo guay, Antonio, es que ahora martes, por ejemplo, que tenemos de martes a viernes disponible para competir en Sorari, que sí, yo voy a competir con el Madrid, con el Betis, con el Atleti, guay. Tengo esa suerte de que estoy ahí. Pero, por ejemplo, tengo un 11 que está revestido o un quinteto, mejor dicho, de cartas de Sorar, que está muy revestido con jugadores que juegan Libertadores. Así que de ahí va un poquito el consejo para nuestra gente. Ujú, vale. Genial, pues nada, chicos, espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dejaros un like, que lo veamos. Y nada, Javi, nos vemos ya la próxima semana. A ver cómo han quedado estos enfrentamientos de competiciones europeas y a ver cómo lo va el Celta, por supuesto. Un Un abrazo. abrazo, Antonio. Un abrazo, Chao, chao. chicos. Chao, 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 chao.